Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Omar. Muchas gracias por seguirnos, por suscribirse, por darle like, que me gusta o también por hacer comentarios. Para mí es un placer estar con ustedes a través de las escrituras, a través de este libro y este es el cuarto libro que ya estamos estudiando en todos estos 4 años. Así que como saben, como ya nos conocen, los que nos siguen y los que recién nos están viendo, también no solamente es brindar información en este canal o en esta página o en estos vídeos, sino poderles dar más que todo alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás y obviamente podamos edificarnos. Así que en el objetivo de venir a Cristo, todos venir a Cristo, que ese es el objetivo. Así que empezar, sigamos y disfrutemos la clase como cada semana lo hacemos. Como ya saben, estamos estudiando un canon de las escrituras. Sí, un canon que viene a ser pues un libro de las escrituras, que viene a ser doctrina y convenios. Hay mucha doctrina en esto, nueva doctrina, supuestamente porque una iglesia se está organizando, como dice la historia, y hay muchos convenios por hacer o que están haciendo los pioneros de la iglesia. Esta semana nos corresponde lo que es la semana del 22 de septiembre al 28 de septiembre. Estamos terminando el mes de septiembre, se nos va, nos queda octubre, noviembre y diciembre, 3 meses más y se acaba el año 2025. Y obviamente pues la lectura de este libro. Como ya saben también, para los que nos siguen por primera vez, estamos estudiando el manual. ¿Por qué? Porque nos regimos a un manual que existe o que se llama el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estamos en el episodio 39, que quiere decir pues la semana 39 ya que pasamos desde el comienzo de año. Esta semana nos corresponde estudiar la sección 106 de Doctrina y Convenios al 108. Así que espero que me sigas, que te suscribas o que comentes o que dejes tu comentario de lo que pienses, de lo que te ha pasado, de lo que te ha parecido esta sección. ¿Ok? Gracias por ello. El título de la clase para esta semana es El orden del Hijo de Dios. Eso está basado en la sección 107, versículo 3. Antes de su época se llamaba el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios, dice el versículo, fin del comentario, fin del versículo. Antes de su época se llamaba el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Esto pues se refiere al sacerdocio de Melquisedec, el mayor de los dos órdenes del sacerdocio, según la creencia de nosotros en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este sacerdocio, que viene a ser el sacerdocio de Melquisedec, posee el poder y la autoridad para presidir sobre todos los oficios de la Iglesia y para administrar pues las bendiciones espirituales. Eso fue conferido al hombre por Dios mismo y tiene a Jesucristo como su máxima autoridad. Así que el orden del Hijo de Dios, que viene a ser el sacerdocio de Melquisedec, ese es el título. Veremos pues algunos eh, versículos con referencia a ello. Esta semana estudiaremos 6 páginas, de los cuales son 3 secciones. No es mucho, pero son muy, muy, muy instructivas. La sección 106, la sección 107 y la sección 108. Así yo creo que lo podemos hacer de tal manera para poder estar al día. Antes de empezar la clase, agradezco a todos los que se suscriben. De verdad, obviamente por yo ser el creador de la página o de este canal en YouTube, a mí me permite ver todos los que se suscriben, sus nombres, cómo están en YouTube. Y de esa manera yo agradezco y me salen notificaciones, obviamente a mí, por ser yo tengo la página, ¿verdad? La llevo el control. Así como me salen sus comentarios y de ver estos lugares de Nueva York, de Kansas, obviamente también de Bolivia. Mucha gente me sigue de Estados Unidos. Gracias por ello, porque el Evangelio llega a ellos. Mucha gente de México, de Cancún. Bueno, las playas paradisíacas que tiene ese país, como es Cancún. Debe ser difícil, ¿verdad? Vivir en Cancún e ir a la iglesia. Debe ser difícil. ¿A dónde voy? ¿A la playa o voy a la iglesia? Un poco complicado, ¿verdad? En zonas turísticas ser miembro de la iglesia es bien complicado, muy complicado. Pero bueno, esos son los retos, ¿verdad? No solamente es lo fácil, sino a veces también en lugares difíciles. Asimismo, gente de Bolivia, gracias por ello, la parte sur de Sudamérica.
de Argentina, de Paraguay y de Uruguay nos siguen. Gracias por ello. También sus comentarios y de diversos lugares como Australia, Italia y España. También agradezco por siempre sus comentarios que pongan. Como yo siempre les comento, en este canal hay libertad. Pueden expresar todas sus decisiones, sus comentarios. Obviamente siempre con respeto y serán bienvenidos. Yo no borro ningún comentario, así que lo pueden comentar siempre es con respeto. Bienvenido sea. En este canal trato de que haya libertad, como yo he tratado de que las clases sean libres, ¿verdad? Hay cosas que a veces no nos gustan, pero es la verdad. O sea, yo no trato de confundir o no trato de engañar, simplemente explicar. ¿Ok? Así que vamos a empezar la clase. Conoceremos, como siempre, un poco más de historia. Así que la historia es apasionante en esta sección porque es nuestra iglesia y obviamente conocer algo que obviamente uno nos enseña o a veces lo hemos pasado por alto. Ya estamos en el verano de 1834, el verano de Estados Unidos. Viene a ser los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, también por ahí vienen a ser esos meses de verano. Okay, estamos en el pequeño pueblo de Freedom, Nueva York. Hey, nos hemos cambiado, nos hemos mudado. Vamos a ver, ahí veremos un poquito. Estamos en Freedom, Nueva York. El aire huele a pasto recién cortado porque es verano. Los campos de maíz empiezan a crecer y la vida parece tranquila. Pero en el corazón de Warren Cowdery, ¿quién es Warren Cowdery? Warren Cowdery es un farmacéutico respetado y padre de familia. Arde una inquietud que no lo deja dormir. Estoy contando la historia. He retrocedido 1834 en Freedom, Nueva York. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a empezar lo que es en Kirtland, donde está el centro de la iglesia, y Missouri, donde habíamos tenido supuestamente pues un pequeño centro, o un apéndice le llaman. Sin embargo, obviamente han sido destruidos, han sido sacados de ahí, entonces prácticamente queda solamente Kirtland. Pero yo estoy retrocediendo al verano de 1834 y no estoy en Kirtland, sino me estoy trasladando a Nueva York. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un hombre que es Warren Cowdery. Hermano, Warren Cowdery, sí, el apellido me suena. Por supuesto que te suena porque viene a ser el hermano de Oliver Cowdery. ¿Quién es Oliver Cowdery? Es muy conocido en la iglesia, pero estoy hablando de Warren Cowdery, que es un farmacéutico respetado y padre de familia, y él tiene algunas inquietudes. Hace unos meses unos visitantes muy distintos llegaron a su casa. Entre ellos estaba su hermano menor, que ¿quién es? Oliver Cowdery, ya lo mencioné. Ahí está su foto, su lámina, su imagen, ¿no? Bueno, una foto, una imagen más o menos de él. Así era, un poco delgado, un hombre de mucha fe al comienzo, ayudante del profeta José Smith en muchas revelaciones. Y obviamente llegan a la casa de su hermano mayor, que viene a ser Warren, así se llamaba, Warren Cowdery. Llega él y llega nada más y nada menos que el profeta José Smith. Los dos llegan a su casa y lo visitan. Estaban reclutando hombres para el campamento de Sion. ¿Se acuerdan que tenían que ir al campamento de Sion? Bueno, pues ellos estaban obviamente reclutando hombres, el profeta con su consejero que viene a ser Oliver Cowdery. Esa marcha épica que buscaba ayudar a los santos expulsados violentamente del condado de Jackson, Missouri, ¿verdad? Estoy retrocediendo un poquito la historia para que de repente digas, hermano, pero eso ya pasó. Sí, para que lo entiendas un poquito, estoy retrocediendo para saber quién es Warren Cowdery. Obviamente Warren los hospedó, les dio techo, comida, los escuchó orar y cantar himnos en su sala, y mientras tanto pues observaba con escepticismo y curiosidad. ¿Por qué? Porque él no era miembro de la iglesia. Entonces, escuchar a tu hermano, escuchar al profeta, a ver, ¿esto es verdad o no? ¿Será verdad todo esto? ¿Será cierto que Dios ha restaurado su iglesia? Se hizo las preguntas Warren. Pero algo pasó. Las palabras de Oliver y de José no fueron simples discursos. Había un espíritu ardiente en sus ojos. Warren sintió una voz interna que le decía, esto es verdadero. Ese verano se bautizó Warren. Ahora, meses después, ve cómo su pequeño pueblo empieza a llenarse de conversos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no solamente le predicaron, sino a varios. Al bautizarse, ve cómo su pueblo empieza a llenarse de miembros. Gente sencilla, con preguntas, con anhelos, con hambre de la palabra de Dios.
y todos lo miran a él, al hermano mayor de Oliver, obvio, al hombre respetado en la comunidad. ¿Cómo qué? Como buscando pues una dirección. A ver, Warren, ¿no? Ayúdanos, enséñanos, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué dices? Warren ora, Señor, yo soy un hombre común, no soy un predicador. ¿Qué esperas de mí aquí en Freedom, Nueva York? Le hace la pregunta a Dios. La respuesta llega rápido y clara. En otoño, el 25 de noviembre de 1834, ya estamos avanzando los meses del año 1834, en Kirtland, Ohio, José Smith recibe una revelación para Warren. Y esas palabras quedaron registradas en Doctrina y Convenios 106, conocida como para que seáis hijos de luz. Más que todo, una sección dirigida a Warren, el hermano de Oliver Cowdery. Dios le dice a Warren en esta sección que no es un hombre común, sino un líder escogido para presidir a los santos en Freedom. Le dice que dedique todo su tiempo al ministerio, que se convierta en un hijo de luz, que despierte y permanezca humilde. Y le promete, si hace eso y continúa, le promete una corona eterna si permanece fiel. Warren se conmueve, siente temor porque sabe que ha luchado con su vanidad, como todo hombre vanidoso, con el orgullo, como todo hombre orgulloso, de ser alguien pues importante él en el pueblo. Entonces él tiene que ser humilde, tiene que humillarse si quiere ser un hijo de luz. Pero también siente gozo, Dios conoce sus debilidades y aún así lo llama. Warren ayudó a escribir la oración dedicatoria del templo de Kirtland en 1836. No permaneció en la iglesia, te cuento ya toda la historia de él, no permaneció en la iglesia después de 1838, que ya veremos en unos años más en la historia de la iglesia, donde hay mucha deserción de los miembros de la iglesia. Él murió a los 62 años. Él se quedó en Kirtland viviendo, ¿verdad? Porque él se muda a Kirtland, luego los miembros de la iglesia emigran, ustedes saben, al oeste, que viene a ser a Utah, se van a Nauvoo, luego se van a Utah, pero Warren siempre se quedó en Kirtland hasta los 62 años y él se apartó de la iglesia, o sea que no permaneció fiel. Bueno, pues rendirá cuentas. Eso es un poco la historia de esta sección, la cual veremos a continuación ya el examen minúsculo, minucioso de cada versículo. El versículo 1, Warren es nombrado como sumo sacerdote presidente en Freedom y regiones cercanas. En la actualidad sería que como un presidente destaca. Él se le llama como un presidente destaca para esta época, pero para esa época él es el sumo sacerdote presidente, así se le llama. En ese entonces no habían barrios ni estaca como hoy, así que por lo tanto se le llama como obispo, lo que en estos tiempos viene a ser un obispo. Lo explico para entenderlo, ¿verdad? Y no nos perdamos. Hermano, ¿y por qué dice eso? ¿Y qué es eso, hermano? Es como un obispo en este tiempo, pues, ¿verdad? En las religiones, en este tiempo existe lo que es el obispo. La diferencia es que en ese tiempo el barrio pues era inmenso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había poca gente y alguien tenía que quedarse un poco a cargo de ello. Sin embargo, pues las extensiones del barrio eran inmensas, ¿verdad? O sea, no había límites, en otras palabras. ¿Por qué? Porque no habían más barrios, no habían más barrios continuos, entonces era difícil. Así que lo explico para entenderlo y no nos perdamos. Se le dice que él debe predicar y dedicar su tiempo entero al llamamiento. ¿Qué aprendemos? Que el liderazgo en la iglesia, ¿qué aprendemos de esto? Que el liderazgo de la iglesia pues es misional. En el versículo 2 le dice que predique el evangelio, eso es lo que se le dice, que es estar con la gente, abrir la boca, priorizar el reino por encima del ruido, y también nos dice que Dios provee cuando ponemos su obra primero. A veces, como el predicar el evangelio es algo como complicado, a veces. Una vez más, por cierto, enseñemos que cada quien hable de lo que es su llamamiento. Siempre les enseño. Yo trato de enseñar un poco la historia y trato de ponerlo en esta época y aplicarlo a nuestro tiempo. Si tú, mi amigo, tienes un llamamiento, o sea, para ver qué aprendemos de estos versículos con respecto a Warren, que se les está enseñando, se le está dando la revelación, es, si tú tienes un llamamiento, mi hermano, trata siempre de magnificar tu llamamiento. Si te mandan a hablar, dar un mensaje, trata de dar cualquier mensaje que se te asigne
pero con respecto, dale un poco de valor con respecto a tu llamamiento. Solo los obispos, mira lo que te digo, los obispos o presidentes de estaca pueden hablar de un tema en particular. Pero si yo soy maestro o maestra de la primaria, ¿de qué debo hablar? De los niños. Puedo hablar de que los padres le dan importancia a la primaria y lleven a sus niños. Si soy maestro de seminario, ¿de qué debo hablar? Y me dicen, por ejemplo, hey hermano, a ver, hable del diezmo en un mensaje que usted nos dé. Está bien que yo hable del diezmo, pero en medio de ese mensaje tengo que hablar de la importancia de las clases de seminario. Diré, por ejemplo, diré, la mejor manera de aprender con respecto al diezmo es mientras más jóvenes seamos. Y eso es en la clase de seminario. Entonces ya estoy mencionando mi llamamiento. Siempre nosotros debemos invitar que los jóvenes pues asistan a las clases y los padres lleven a sus hijos a las clases. Eso es en la clase de seminario, ¿verdad? Es decir, siempre tengo que hablar del llamamiento que tengo, de la mayordomía que se me ha encargado. ¿Verdad? Espero que se me entienda. Si soy presidente, presidente de la Sociedad de Socorro, siempre también debo mencionar la Sociedad de Socorro en un mensaje o un testimonio que yo dé. Siempre hablemos de ello. ¿Y los misioneros, hermano, de qué deberían hablar? ¿De qué? De la obra misional. No hay más. Supongo que en nuestros barrios yo supongo, ¿verdad? Yo ya supongo. No oiremos a un misionero pues hablar del diezmo, de la palabra de sabiduría. No está mal. Eso no está mal. Si un misionero habla del diezmo, no está mal para nada. Pero el tema es la obra misional. ¿Y yo cómo puedo ayudar? O sea, un misionero se me para al frente, en el púlpito, a dar un mensaje que se le asigna, tiene que hablarme del diezmo, de lo que fuese. Eso es lo de menos, con todo el respeto, pero dentro de ese mensaje tiene que hablarme de la obra misional y yo, ¿cómo puedo ayudar? Orar por una persona para que conozca el Evangelio, o por una familia, orar para que sean más receptivos. Si voy al templo, puedo poner, por ejemplo, yo, si quiero ayudar en la obra misional, yo puedo ir al templo y poner el nombre de esa persona que está conociendo el Evangelio para que oren por él. Eso ayuda mucho, o sea, yo también puedo ser partícipe de ello. Entonces, de esa manera nos convertimos en un Warren que nos está enseñando aquí. ¿Por qué? Porque el mensaje es para que seáis hijos de luz. Yo también tengo que ser partícipe. Espero que eso se entienda. Soy maestro de la primaria, soy presidente de Hombres Jóvenes, hablaré de los jóvenes, de la importancia, no solamente las actividades, sino la parte espiritual. Si yo voy a ir a la misión, tendré que hablar de eso, de temas relacionados con respecto a ello. Hermano, y si viene un miembro del Sumo Consejo, ¿de qué debe hablar? Eso es diferente. ¿Por qué? Porque son temas ya generales. Un miembro del Sumo Consejo va asignado a un barrio. Hey, hermano, usted hable del diezmo en ese barrio. ¿Por qué? Porque ahí hay dificultades. La presidencia lo sabe, entonces uno va diferente. Hermano, y si yo soy consejero del obispado, vuelvo a repetir, el obispado puede hablar de cualquier tema porque ve todo el barrio. Pero no así un maestro de la primaria, un maestro de la Sociedad de Socorro, un maestro del Corón de Eldres. Eso es diferente. Nosotros tenemos llamamientos y un llamamiento tenemos que darle el valor respectivo y hablar con respecto a nosotros. No. Por ejemplo, yo soy maestro o yo soy presidente del Quórum de Elders y me paro al frente y empiezo a exhortar a los miembros con respecto a hermanos, hay que pagar el diezmo. Eso no se hace. En nuestra iglesia eso no aplica. No, hermano, yo soy secretario o secretaria de la Sociedad de Socorro y me paro al frente a exhortar que debemos cumplir todos la palabra de sabiduría. Ey, eso no se hace. En la iglesia no se hace. Hermano, pero yo lo hago, pues. Puedes hacer lo que tú quieras. Es la educación, ¿verdad? Y es la enseñanza lo que enseña la iglesia. Eso me hace acordar, en mi barrio, reciente, fue primer domingo el consejero hablando. No, hermanos, hoy día es primer domingo de testimonio de unos false testimonies.
Eh, y da los consejos, dice, por favor, no contemos historias, sino que centrémonos en dar un testimonio, ¿verdad? Y el tiempo, ¿ok? Y él da su testimonio como un gran ejemplo, ¿ah? Lo da y él se siente y dice, el tiempo es para ustedes. Inmediatamente, el tercer testimonio se para un hermano y cuenta la historia, una historia. Ay, pero si está diciendo el consejero que no cuenten historias. ¿Para qué? Para que todos tengan la oportunidad de poder dar su testimonio y no le hace caso. Pues así es. A eso sucede. Hermano, pero es que yo soy así, yo cuento. Hazlo pues, hazlo. Porque eres así tú. Pero no quiere decir que porque eres así tú y no quieres cambiar, no quiere decir que está bien. ¿Verdad? No quiere decir que está bien. Entonces, uno no puede exhortar, tenemos que enseñar diferente, tenemos que ver de acuerdo a nuestros llamamientos. Si yo soy secretario del Quórum de Elders y se me para al frente y se me habla de palabra de sabiduría, hablaré de la palabra de sabiduría y la fuerza que se enseña en el Quórum de Elders. Eso es un buen mensaje. Sabré y testificaré que la mejor enseñanza lo he aprendido y lo comparto con mis hermanos del Quórum de Elders. Entonces, eso es el objetivo. Espero que haya quedado clarito, porque estamos para aprender. Luego dice que la segunda venida está cerca, dice en el mensaje en el versículo 4. A los hijos de luz no los tomará por sorpresa a ellos, a los hijos de luz no les tomará por sorpresa la segunda venida, no les tomará sorpresa como ladrón en la noche. El ceñid vuestros lomos es igual a vivir en alerta espiritual. El mundo nos distrae, eso es verdad, pero Cristo despierta pues en nosotros para que estemos siempre alertas. Siempre se habla de la segunda venida y la pregunta es, ¿el Señor ha prometido estas cosas sin la intención de cumplirla? Ta, 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 ta. La segunda venida, mi amigo, ocurrirá. Es por eso que está la imagen de Jesucristo ahí en la segunda venida. Y nosotros tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque va a ocurrir. ¿Cuándo? Buena pregunta. Para eso tienes que ver las señales de la segunda venida. Para eso estudiamos las escrituras. Y para eso tenemos que entender el tiempo del Señor de todo lo que se tiene que cumplir. De repente tú, mi amigo, ya tengas 60, 50, 40, 80 o 90 años. No lo sabemos si estaremos vivos para poder presenciar esa segunda venida, pero lo que sí sabemos es de que va a ocurrir. Y la pregunta es, ¿tenemos que estar preparados? Los siguientes versículos habla que luego Dios reconoce su vanidad de este buen hombre, pero promete misericordia y exaltación si se humilla. Es una corrección amorosa, es una corrección íntima y muy honesta. Aprendemos que el Señor conoce nuestros puntos ciegos, no nos cancela, nos cura, al contrario, ¿verdad? Él nos cura, nos dice, hey, mira, tienes que mejorar en esto. Aprendemos que la humildad sostenida pues convierte debilidades en herramientas. ¿Tienes alguna vanidad? Podemos humillarnos de eso. Es el momento. Eso es lo que nos dice el Señor. Al final se le dice que si Warren permanece como testigo fiel y luz para la iglesia, recibirá una corona en las mansiones del Padre. La exaltación no es un accidente, es persistencia luminosa. Seguir brillando cuando el aplauso pues se va, cuando el cuerpo se cansa, cuando la moda cambia. Eso se le pide al miembro de la iglesia, que tiene que seguir brillando. Y esto es algo que no lo entendemos. No lo entendemos, mi amigo. Hermano, ¿qué significa seguir brillando cuando el aplauso se va? Bueno, por ejemplo, uno brilla, ¿quién brilla? El obispo, pues. El presidente destaca, el que tiene el llamamiento, el presidente del Quórum de Elders, la presidenta de la Sociedad de Socorro están brillando, ¿verdad? Obviamente son una luz, son un ejemplo, son unos líderes. La pregunta es, ¿ellos qué? Reciben aplausos, pues, entre comillas, aplausos espirituales, ¿verdad? Por su liderazgo. ¿Qué es lo que pasa? Que luego son relevados. Todos somos relevados en la iglesia, salvo la primera presidencia del Quórum de los 12, pero luego todos son relevados. Y la pregunta es, ¿sigue brillando ese líder? ¿O esa hermana? ¿O ese hermano? ¿Sigue brillando? ¿Por qué? Porque va a pasar el tiempo, mi amigo. Todos los años, toda la vida no va a ser presidente de estaca, presidente de hombres jóvenes, todo el tiempo no va a ser misionero, todo el tiempo no va a ser obispo, todo el tiempo no va a ser presidente de sociedad de socorro. Se cansa, se releva
y luego pasa otro llamamiento, luego se le llamará como consejera, luego como maestra de repente, y se dará paso a otro y a otra. El obispo pasará a ser un miembro más, el presidente del estado volverá al barrio, quizás en su mayoría de casos vuelve al barrio, y obviamente que la persona va envejeciendo, que la persona, el cuerpo físico también se cansa, por lo tanto uno va dejando de brillar. Y la pregunta es más, hasta la moda ya ni nos reconocen, uno que otro por ahí, obispo, presidente, hermano. La pregunta es, ¿seguiremos brillando en esos tiempos? Aquel obispo que ha sido obispo a los 20, 30 años, porque había conocido obispos bien jóvenes, pero a los 30, 40 años, y que siga en la iglesia a los 70, 80 años. La pregunta es, ¿seguirá brillando? ¿Mm? ¿Seguirá en esa persistencia? Ese joven misionero que ha estado en diferentes lugares, que ha viajado por la misión, los aplausos que ha recibido de mucha gente, hermano, yo quisiera que gracias por su testimonio, gracias por sus enseñanzas. Y luego regresa. Y el mundo no es tan bonito. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar, tiene que estudiar. ¿Sigue brillando ese misionero retornado? A los 40 años, a los 50, a los 60, 70 años, ¿sigue activo? ¿Sigue fiel? ¿O dejó de brillar? Esa es una pregunta. Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Tenemos que seguir brillando, así no existan los aplausos, así no exista el cuerpo físico de la juventud, así se haya ido la moda, porque la moda cambia, mi amigo. Los tiempos cambian. El año va a terminar, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir estudiando? Qué bueno, me alegra, pero el aprender, no olvides que es algo pasivo, porque es recibir. ¿Pero qué das? Te reto, por ejemplo, da tu testimonio, mi amigo. Este año ya va a terminar. Da tu testimonio. Te la pongo más fácil. Yo te voy a decir lo que debes hacer, porque seguro vas a decir que no sabes. Elige una forma de testimonio constante. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo es el testimonio constante? Comparte un versículo semanal con tu familia. Ponte la meta de testificar todos los meses al frente, pero sin excusas. Otro, lleva nombres al templo. Hermano, yo no tengo nombres. Bueno, cuando visites a tus familias asignadas, llévalas al templo. Ministra, sí, ministro, sin ser visto, por ejemplo. Visita a tus familias, llámales por teléfono. No a tus familias de sangre, sino a tus familias de la iglesia. Visita, comparte tu testimonio de amor por Cristo y su esperanza. Yo estoy haciendo mi parte y lo conté la semana pasada. Hay un canal que he creado a partir ya más para el próximo año, pero ya empezó, obviamente, que es acerca de lo que viene a ser el canal de TikTok, que viene a ser el poder de la enseñanza. Comparto mensajes diarios que te pueden ayudar, te pueden dar ideas, mensajes de 30 segundos, lo puedes anotar, un versículo, una cita, y eso lo puedes compartir con un amigo, con una amiga, lo puedes compartir con tu familia, con tu hijo, con tu hija que no va a la iglesia, le puedes compartir para que puedan sentir. He tratado y trato de que esos mensajes sean universales. Yo pongo imágenes a veces de católicos, de musulmanes, de a veces judíos, de todos. En iglesias católicas pongo de todo. Hermano, pero usted no puede poner eso. ¿Quién dice que no puedo poner? ¿Por qué? Porque esos mensajes no están dirigidos hacia nosotros. Están dirigidos hacia el mundo. Y el mundo tiene su creencia. Yo no voy a tratar de convertirlo a mi iglesia, porque eso no es el propósito, sino que su fe primero crezca. Eso es el propósito de ese canal. Ese canal que yo tengo en TikTok, que yo lo he mencionado, el objetivo es que que la gente tenga fe en Cristo, que se acerque a Dios, que se acerque a Cristo. Ese es el primer objetivo. Luego veremos qué pasa, pero eso es uno de los objetivos.
No es que quiero que sea miembro de la iglesia. No, eso no es así no estoy compartiendo el evangelio yo. Eso no es el objetivo. Entonces, lo mismo, tienes que ver qué es lo que deseas. No, hermano, yo quiero que se una a mi vecino. Compártele un mensaje. ¿Por qué? Porque primero tiene que tener fe tu vecino. ¿Tiene fe? ¿Cree en algo, en alguien? ¿Cómo está su fe? ¿Mm? Son formas de que hay que enseñar. Esta sección nos enseña que Warren no recibe un pasatiempo espiritual, sino un llamado de tiempo completo del alma. Hoy pon primero lo espiritual y verás cómo todo lo demás se añade de maneras inesperadas. El Señor ha dado y da muchas señales y busca hijos de luz atentos a los tiempos, a las señales y a las personas. No dejemos de velar. Entonces, este buen hombre empezó bien, pero no terminó bien. Dejó de brillar. El tiempo pasó y se apartó de la iglesia. Ojalá que esa no sea nuestra vida. También no te detengas, parece un trabalengua. Y no te detengas. La fidelidad prolongada es el verdadero milagro. Una vez más, la fidelidad prolongada es el verdadero milagro. Que tu fe siga, continúe. Esta sección se resume en: preside con amor, predica con valor, vive despierto, acepta mi corrección, el Señor le manda a corregir, y brilla hasta el final. No te olvides, brilla hasta el final. Esa es nuestra meta. Ahorita entramos a la sección 107, conocida como Organización de los Quórumes del Sacerdocio. Sección 107, así que a estudiarlo en esta sección. Entramos a la sección y veremos la historia de una de las revelaciones más largas, porque contiene 100 versículos. Sí, 100. ¿En qué año estamos? Ya estamos en el año 1835. ¿En qué lugar? En Kirtland, Ohio, primavera de 1835. Imagina una sala austera, una mesa con plumas y tinta y a un grupo de hombres jóvenes recién llamados apóstoles. Ellos todos están ardiendo de preguntas. ¿Cómo debemos presidir? ¿Cómo se organiza la Iglesia del Cordero para el mundo entero? Esa es la pregunta. Ellos oran por una gran revelación que los consuele y ensanche el corazón antes de partir en su misión del verano, porque han sido llamados apóstoles. Pero, ¿trabajar en qué? ¿Qué hace un apóstol? No es como ahora, pues que ya se sabe, ya está determinado ya. En ese tiempo todavía no. En la prédica del Evangelio, ¿qué es lo que debe hacer un apóstol? La respuesta llega con poder a la sección 107. Esta sección reunirá instrucciones que José había recibido, incluyendo un bloque antiguo de 1831 y las enseñanzas frescas de esos días, y quedará lista para publicarse en la edición de 1835. Esta sección, la sección 107 que vamos a ver ahorita, es el mapa maestro del sacerdocio. Mira lo que te estoy diciendo, el mapa maestro del sacerdocio y del gobierno por consejos en la iglesia restaurada. Así que sería bueno que tomes nota para que si tu hijo, tu hija, tu nieto son misioneros van a recibir el sacerdocio, sepan de esta sección, porque se habla de sacerdocio. Es el mapa maestro del sacerdocio y del gobierno por consejos en la iglesia restaurada. ¿Cómo te gusta la historia? Yo te la cuento un poco más. En una reunión del Alto Consejo en Kirtland el 18 de enero de 1835, José Smith anunció que había llegado el momento de elegir a los 12 apóstoles. José instruyó a los hermanos Young, sí, porque eran dos, eran Brigham Young y Joseph Young, José Young y Brigham Young, para que José Smith les dice a estos hermanos Young para que convocaran una conferencia con todos los participantes del campamento de Sion que han regresado. Los que han regresado vengan a una reunión, una conferencia que a todos los que han ido. ¿Por qué? Porque los que han ido se han mantenido fieles, los que han regresado, los que han ido y han regresado, porque fueron muchos y volvieron menos. Así que todos los que han regresado están fieles. Bueno, pues una conferencia con ellos. En esa conferencia, José Smith les anunció que el propósito de la reunión era seleccionar 12 apóstoles de entre los hermanos que habían formado parte del campamento de Sion. 12 apóstoles. A continuación, la primera presidencia impuso las manos a los 3 testigos del Libro de Mormón. ¿Quiénes eran? Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris. Y a ellos se les bendijo
y se les dio poder para seleccionar a los 12 apóstoles. Miren, José Smith como que delega, da. No es que, a ver, aquí el que manda soy yo. Yo te llamo a ti y a ti. No, 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 no. Así no funciona la iglesia. Les llama primero, obviamente, no hay apóstoles. ¿A quién voy a llamar? Entonces él, las mejores personas, los más fieles, ¿quiénes son? Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris. ¿Por qué? Porque han sido testigos del libro de Mormón, es decir, tienen una fe pues inquebrantable con respecto al libro de Mormón. Obviamente la base de la iglesia, por lo tanto ellos son los que elegirán a los apóstoles. Los primeros miembros del quórum de los 12 en esta dispensación fueron, ahí están los nombres. Toma nota, mi amigo, de repente sale ahí tu nombre. Thomas B. Marsh, el primer apóstol, están en orden de antigüedad. Thomas B. Marsh, David Patten, Brigham Young, miren, Brigham Young, puesto número 3. Evers Kimball, Orson Hyde, William McLellan, Parley P. Pratt, Luke Johnson, William Smith, Orson Pratt, John Boyton y Lyman Johnson. Todos ellos fueron colocados en el quórum de los 12 en orden de antigüedad por edad. Ahora, en esta época no aplica por edad cronológica, edad de nacimiento. No. En ese tiempo, sí. Thomas B. Marsh fue el mayor. David Patten, o Patten, como gustan pronunciarlo en inglés, o David Patten, se pronunciaría, es el segundo en antigüedad, el tercero va a ser Brigham Young. Ya luego veremos qué es lo que ocurre. Pero en ese tiempo fueron por antigüedad, por edad. Así era el orden. ¿Okay? Así que, de todas maneras, no eran antiguos, eran jovencitos. Los apóstoles eran todos jóvenes. Los mayores rondaban entre los 35 años. 35 años de edad, imagínense. Jovencísimos, ¿verdad? 35 años. La marcha del campo de Sion de 1834 les ayudó a refinar a quienes participaron, brindándoles no solo experiencia que podrían aplicar más adelante en la vida, sino también demostrando a los líderes de la iglesia qué miembros estaban dispuestos a escuchar el consejo que el Señor su Dios les dará. Esto es muy importante. Así que tenía que poner un orden, y el orden se estableció en esos tiempos que sea por la edad cronológica. Mira en qué puesto una vez más está Brigham Young, y luego llegó a ser él el sucesor, el presidente después de José Smith. Así que veremos qué pasó más adelante. Ahora, los 12 apóstoles también necesitaban dirección y saber qué deberes y responsabilidades tenían, por lo que esta sección habla del sacerdocio. Todo varón debe conocer esta sección. ¿Y por qué? Porque habla del sacerdocio. Esta sección empieza diciendo que hay 2 sacerdocios en la iglesia. 2, mi amigo. El sacerdocio mayor, que viene a ser el de Melquisedec, y el arónico, que viene a ser el menor. Antes que el mayor se llamaba el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios, dice el versículo 3. El sacerdocio de Melquisedec antes se llamaba santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Nombre muy largo. Por lo tanto, por reverencia se le dio el nombre de Melquisedec. ¿Qué aprendemos de esto? Que todas las demás autoridades dependen de este sacerdocio, dice el versículo 5. Lo que debemos saber del sacerdocio es que no son rangos, sino son puertas hacia Cristo. No, pues yo soy... A ver, ¿qué cargo tiene usted? No, yo tengo otro cargo. Soy un cargo más elevado que usted. Un rango más elevado. No, mi amigo. Para eso no se da el sacerdocio. El sacerdocio son puertas que nos llevan a Cristo. De esa manera tienes que entenderlo. Si no lo entiendes, estás grave. Así que para eso son las clases, para entender. Luego vemos que el oficio de elder pertenece al sacerdocio de Melquisedec, dice el versículo 7. En estos versículos aprendemos que el sacerdocio opera por orden y por dirección. No es hacer de todo, es servir donde el Señor te ponga. Con exactitud y mansedumbre, para eso existen los oficios, para que exista un orden. ¿Cuál es el oficio? El oficio es el elder, el sumo sacerdote, el presbítero, el diácono, todos son oficios. ¿Para qué? Para que haya orden.
Si no, sería un caos. Todo hace, no, ¿qué tú quieres? Yo soy elder, todos son elders. Entonces, esto es un caos. ¿Verdad? Porque no hay distinción, son oficios. Como dato, no olvidemos que en el libro de Mormón la gente tuvo, esto es ya un dato adicional a todos los que me siguen, en el libro de Mormón la gente tuvo el sacerdocio de Melquisedec, no el sacerdocio arónico. En América siempre existió el sacerdocio de Melquisedec, no existió el sacerdocio arónico. No tuvieron el sacerdocio levita. ¿Por qué? Porque no hubo ningún levita aquí en el libro de Mormón en los tiempos de Nefi o en el libro de Mormón. Así que ese es un dato adicional. El versículo 13 dice que Aarón recibió el sacerdocio. Recordemos que Aarón, el hermano de Moisés, recibió el mandato de ser el presidente oficial del sacerdocio menor, cuando fue revelado en los días de Moisés. Antes de ese tiempo no había separación del sacerdocio en dos divisiones. Después de que Aarón y sus hijos fueron lavados con agua, ungidos con aceite y revestidos con ropas sagradas, el sacerdocio menor continuó a través de sus descendientes por derecho de nacimiento. ¿Y qué indica? Significa que ninguna de las generaciones posteriores necesitaba ser ordenada al sacerdocio arónico. Préstame atención para que se entienda bien. Si no has entendido, regresa el video, no importa, nadie te está viendo, regrésalo y otra vez lo vas a escuchar. En ese entonces lo tenían por derecho de nacimiento y a los 30 años recién se les llamaba a trabajar en el tabernáculo. ¿De quién estoy hablando? De los sacerdotes levitas o el sacerdocio de Aarón en el tiempo de Israel. Ni bien nacías, si tú papás eran levitas o pertenecían al sacerdocio arónico, tú por derecho de sangre, obviamente, ya pertenecías a ese sacerdocio y a los 30 años recién podías ir a trabajar si eras seleccionado al tabernáculo. ¿Tan joven? No, porque había muchísimos, ¿eh? Entonces era como una competencia, tenían que ir. El arónico, el sacerdocio arónico es el menor. ¿Por qué? Porque es un apéndice del mayor. El arónico, el sacerdocio arónico, preside el obispado y administra ordenanzas exteriores. En principio, el obispo, por ejemplo, sería descendiente literal, debería ser descendiente literal de Aarón. Si no lo hay, un sumo sacerdote puede oficiar si es llamado y apartado por la presidencia del sacerdocio de Melquisedec. Como normalmente no existen descendientes de Aarón, se les llama a alguien del sumo sacerdote o que tenga el sacerdocio de Melquisedec para que sea el oficio, para que tenga el presida, pueda ser llamado y apartado para presidir un barrio en el caso del obispo. Ahora, si hubiese un descendiente literal de Aarón, ocuparía pues el cargo de obispo. Sería llamado y apartado por los oficiales del sacerdocio de Melquisedec, pero como no hay, se tiene que llamar a cualquiera que se crea conveniente. ¿Ok? Muy bien. Espero que ya hayan tomado nota y aprendamos mucho más. El presidente Kimball. ¿Quién es el presidente Kimball? Él fue presidente en los años 80 de la iglesia. Si tú tienes poco tiempo en la iglesia, te lo perdiste. Ahora hay que disfrutar al presidente Nelson. En ese entonces, el presidente Kimball. Yo entré a la iglesia ya cuando había dejado de ser presidente. Yo lo conocí, bueno, entre comillas lo conocí, hablaban de él, cuando yo conocí por primera vez la iglesia, pero yo cuando conocí por primera vez la iglesia no me bauticé, entonces yo escuché del presidente Kimball, hablaban en los mensajes. El presidente Kimball dijo, los hombres requieren el sacerdocio para la exaltación. Ningún hombre alcanzará la divinidad si no posee el sacerdocio, dijo el presidente Kimball. Fin de la cita o del comentario. En los versículos 18 y 19 de esta sección nos dice que el sacerdocio de Melquisedec, ahora habla del sacerdocio de Melquisedec, tiene las llaves de todas las bendiciones espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Misterios de los cielos abiertos, la comunión con la iglesia del primogénito, la presencia del Padre y del Hijo. El sacerdocio de Melquisedec tiene las llaves de todas las bendiciones espirituales. Tener el sacerdocio es para tener oportunidades de poder estar más cerca de ¿qué? De la divinidad. Ese es el objetivo.
¿Para qué tengo el sacerdocio? Para tener más oportunidades de poder estar más cerca de la divinidad. Y eso dependerá si magnificas tu sacerdocio, si cumples lo que manda el sacerdocio. De esa manera, tú te acercas mucho más a la divinidad. ¿Mm? ¿Ven lo importante que es el sacerdocio? En el versículo 20 se dice que el sacerdocio arónico, se dice el arónico, posee las llaves del ministerio de ángeles y en las ordenanzas de preparación. ¿Qué quiere decir eso? Bautismo, etcétera, ¿verdad? Las responsabilidades de tener este sacerdocio, pues. Esas son las llaves del ministerio de ángeles. A partir de los siguientes versículos, habla de la primera presidencia, tiene 3 sumos sacerdotes, presidentes sostenidos por la iglesia, dice el versículo 22, 12 testigos especiales en todo el mundo, a partir de los versículos 23 y 24, que todos ellos tienen igual en autoridad y poder en la primera presidencia. Luego habla de los 70 a partir de los versículos 25 y 26, que son testigos especiales a las naciones, igual en autoridad al quórum de los 12. Obviamente un 70 es enviado a cierto lugar bajo el mandato de la presidencia o primera presidencia del quórum de los 12. Ejemplo, voy a poner. Un 70, hermano, acaba de llegar a mi bar, a mi estaca. Sí, ¿a qué? Él presidió una conferencia. Sí, preside. Preside, ¿qué quiere decir eso? Que está encima del presidente de estaca en autoridad en ese momento o en ese tiempo que llega. ¿Y para qué llega? A veces va a llegar, ¿por qué? Porque le dio el mandato, el quórum de los 12 o la primera presidencia recibió, por ejemplo, hacer cambios en esa estaca. Y el 70 tiene que elegir y el nuevo presidente de estaca. Obviamente lo eligen. A veces van dos 70s o 3 70s, depende, pues no depende, o a veces va uno solo. Él junta a las personas indicadas y llaman a un nuevo presidente de estaca o pueden reorganizar una estaca. Reorganizar quiere decir de 2 estacas juntas, los reúnen en un cierto lugar. ¿Por qué? Porque es mucha gente, de repente un pequeño estadio, un coliseo. Y obviamente el que preside, que viene a ser el presidente destaca con el presidente, el 70 con anterioridad, unos días antes, junta todo el liderismo y él va a elegir. ¿Por qué? Porque les viene a comentar que de las 2 estacas van a salir 3 estacas. Se presentan los planos y se hacen las divisiones correspondientes. Como el 70 no conoce, obviamente, pues elige los hombres más experimentados para ver cómo quedarían los planos de las nuevas 3 estacas y se llama una tercera estaca y se tiene que llamar nuevo presidente de estaca, nuevo presidente de estaca de la tercera estaca y nuevo presidente de estaca de la otra estaca. Entonces todo ese trabajo hay que hacerlo y eso a veces lo hace un 70, pero bajo porque ha estado o está bajo la autoridad del quórum de los 12 o de la primera presidencia. Antes lo hacía un apóstol. Entonces, por lo tanto, el 70 tiene autoridad delegada por el quórum de los 12. Obviamente, termina ese trabajo, da un informe de lo sucedido, da un informe de lo que ha pasado. Miren, el barrio tal, la nueva estaca se llama la estaca Jaredita. Hay un nuevo presidente de estaca, se ha llamado tienen que llamar, imagínense, tiene que llamar presidente, tiene que llamar primer consejero, segundo consejero, los barrios como quedan, a veces barrios pasan para acá, pasan para allá, que a veces tienen que quedar igual, y si no llamar nuevos obispos inmediatamente, tienen que llamarse. Es automático, se tiene que llamar al quórum, al sumo consejo. Es un trabajo grande. Yo he estado en algunas, he estado en 2, donde es un trabajo grande que hay que hacer la división del barrio, hay que mandar todo ese informe a la iglesia que viene a ser el 70 lo manda y nosotros también, bueno, las estacas que quedan se mandan. ¿Por qué? Porque son nuevas divisiones. ¿Por qué? Porque tienen que asignarle un nuevo presupuesto a la nueva estaca, tiene que estar registrado y se tiene que publicar eso en los archivos de la iglesia para que figure como nueva estaca, ¿no? Es todo un trabajo. Todo ese informe luego lo da el 70 al quórum de los 12 o a quien se le asignó, de tal manera que ellos tienen también la misma autoridad delegada por el quórum de los 12. Espero que haya
explicado bien con respecto y se haya entendido qué es lo que hace un 70, ¿verdad? Que ayudan al quórum de los 12. El versículo 27 habla que toda decisión será unánime, dice el versículo 27. Cuando se plantea un asunto, todos pueden tener sus opiniones diversas. Eso ya lo he mencionado, pero siempre lo menciono. Y todos pueden tener sus opiniones diversas y controversiales en los 70, en el quórum de los 12, en la primera presidencia. Pero luego que se dice, que se da, ya se determina, tienen que llegar a una decisión unánime y estar de acuerdo. Algo que muchas veces eso no lo entendemos y no lo aprendemos y no lo aplicamos. Una vez que se determina, todos ya tienen que estar de acuerdo. No se puede estar yendo y diciendo, no, bueno, sí, se aprobó, pero por si acaso, yo no estoy de acuerdo. Sí, yo no estoy de acuerdo. Yo me quejé, pero como son mayoría, el resto sí estuvo de acuerdo. Pero yo no, para que usted sepa, hermano. Yo dije que no. No, así no se trabaja. Así uno haya estado en desacuerdo, una vez que se determina, todos están de acuerdo. Y asunto final. Y así hayas estado en desacuerdo, bueno, pues ya le determinó la mayoría y uno también tiene que estar de acuerdo y dice, sí, yo estoy de acuerdo y punto. Se acabó. ¿Ok? Para saber lo que es una decisión unánime, algo que a veces no entendemos. ¿Y qué pasa si no hay unanimidad? Luego en el versículo 30 dice que las decisiones de estos quórumes se deben tomar con toda rectitud, santidad y humildad. La primera presidencia y el quórum de los 12 tienen desacuerdos entonces. El presidente Hinckley dijo lo siguiente. Agrego a modo, estoy leyendo lo que dijo el presidente Hinckley, ahorita lo voy a decir lo que él dijo. Agrego a modo de testimonio personal que durante los 20 años que serví como miembro del Consejo de los 12 y durante los casi 13 años que sirvo en la primera presidencia, nunca se ha tomado una acción importante en la que no se haya observado este procedimiento. De este mismo proceso en el que los hombres dicen lo que piensan, han surgido un filtrado de ideas y conceptos, pero nunca observé una grave discordia o enemistad personal entre mis hermanos. Fin de la cita. ¡Wow! 20 años, 13 años. Es un hombre que ha vivido toda su época en la iglesia, ¿no? ¿Cómo debe conocer? Y él dice, ahí comenta, ¿verdad? Siempre los apóstoles pueden tener diversas ideas, pensamientos, pero luego tienes que llegar al común acuerdo. Y una vez que se llega al común acuerdo, amén, ¿verdad? Y así tenemos que aprender nosotros a liderar. Algo que todavía no aprendemos, pues nos falta. En un barrio se reúnen semanalmente consejo de barrio, junta le llaman en algunos lugares, 2 horas reunidos y para una actividad y luego salen y todos salen peleados. No, que yo no estoy de acuerdo, no, que el obispo dijo eso, pero bueno, pues el obispo, él manda y yo no estuve de acuerdo. Sí, yo no. Entonces, hermano, tenemos que estar de acuerdo, todos. Todos tenemos que estar, al final se llega a un acuerdo y si estaban en desacuerdo ya, se acabó tu desacuerdo. No, hermano, mi opinión, ¿qué se creen aquí? Hey, esto no es democracia. Y algo que confundimos, la democracia es en el mundo. En la iglesia se vive teocracia. Teocracia. Tenemos que ir aprendiendo un poquito más. Teocracia, Dios dirige. Dirige a través de su profeta. Dirige a través de sus apóstoles, a través de sus autoridades generales y a través de nuestros líderes, nos gusten o no nos gusten. Así que tenemos que aprender. ¿Ok? pero si viniera el presidente de la iglesia, ahí sí dices amén. No, pues es otra cosa, obispo, hermano. Es lo mismo. No va a venir el presidente de la iglesia. Está tu obispo, está tu presidente estaca, está tu presidente quórum de élderes, tu presidente de la sociedad de socorro. Así que tenemos que llegar a unanimidad. Esto a mí me encanta porque es una manera de evitar que la iglesia pues caiga en la decisión de una sola persona. No se puede. Es verdad que nuestra iglesia no es democrática, pero es teocrática. Es decir, que Dios es quien gobierna a través de su profeta, pero con 2 consejeros y luego 12 apóstoles, y que todos lleguen al mismo acuerdo hace que las decisiones que tomen sean las correctas. Y eso hace que uno sepa que está en la iglesia verdadera,
donde es dirigida o gobernada por hombres inspirados. En la clase pasada yo hablé de la economía de la iglesia, pero si te das cuenta, ninguno de estos líderes quiere o desea que se queda con el dinero. A ver, la semana pasada yo hablé de la economía de la iglesia, pero si te das cuenta, ninguno de estos líderes quiere o desea quedarse con el dinero. Es decir, es el dinero de la iglesia y la iglesia lo somos todos en este tiempo. Estoy hablando de esta época. ¿Ok? La economía de la iglesia está muy buena, pero la pregunta es, ¿el quórum de los 12, la primera presidencia, se queda con el dinero? O sea, que cuando mueren hay una división del dinero de la iglesia. No. Nunca se ha escuchado, ni nunca va a haber, ni nunca hay juicios. No, que mira, ya murió el presidente Monson y sus hijos están pidiendo la indemnización, que la iglesia le toque el 40% de todos los bienes de la iglesia. No, no es así. Murió y sus hijos tienen que trabajar y no reciben pensión y listo. Y cuando muere el presidente Nelson, lo mismo sus 10 hijos que tiene. 9 hijas y un hijo, lo mismo. Tienen que hacer y hacen sus vidas. Y hermano, y todo el dinero de la iglesia, el dinero es de la iglesia, no es de ellos. No es como otras congregaciones. El pastor es todo el dinero. Y obviamente lo heredan, pues sus hijos, su esposa, su familia. En esta iglesia no es así. No es así. Es decir, el dinero es de la iglesia. Y eso es hermoso, es bonito. ¿Por qué? Porque si tus hijos, tus nietos, tus bisnietos siguen miembros de la iglesia, siguen teniendo en esta iglesia solventada. ¿Ok? Espero que se entienda. En comparación con otras iglesias que puedes ver cómo los pastores o líderes pues se aprovechan del dinero. Es decir, el dinero es de ellos. Ellos disponen para su uso. Una vez más, no dudes, mi buen amigo. Estas escrituras nos enseñan que nuestros profetas toman decisiones con rectitud, como dice el versículo 30. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso. Saber de que obviamente la gente es llamada para liderar, pero que no están pensando, y ahora soy apóstol, voy a tener un yate, voy a ser profeta, voy a tener un barco, un yate, me compro y viajo por todo el mundo. Ey, así no funciona la iglesia, mi amigo. Estás equivocado, en esta iglesia no es así. Es austera, es un poco austera. Es un poco austera. También sí, se recibe, pues hay cosas que ellos disfrutan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es parte de su vejez y tienen que tener ciertas comodidades, porque la vejez exige tener ciertas comodidades, o más que todo, no comodidades de lujo, sino comodidades por la vejez, ¿verdad? Una persona pues de 60, 70, 80 años, 90 años, depende, una persona pues no puede estar viajando en avión 12 horas en un avión de clase económica. Llega muerto esa autoridad. Esa persona llega muerta al otro lado, ¿verdad? Sentado en posición rígida ya no se puede. Tiene que viajar un poco más cómodo. Para eso existe, por ejemplo, un avión de primera clase. ¿Verdad? Oye, no, ¿y por qué viaja en primera clase? Oye, tiene más de 70, 80 años y viaja pues largo, tiene varios viajes. ¿Qué quieres? ¿Que viaje en bus? No se puede. No, que viaje, hermano, también en el bus, que yo subo para que sea como yo. No, pues, no, o sea, sé un poco consciente. ¿Por qué? Porque tiene varios lugares a donde ir y no es fácil ir a un sitio, ir a otro sitio, sobre todo por la edad, ¿verdad? Entonces hay que entenderlo. A veces somos parametrados y no es así. No podemos ser así. Así que esto nos enseña que nuestros profetas pues toman decisiones con rectitud. No olvidemos que esta sección se da en 1834 y ¿por qué lo menciono? ¿Por qué menciono yo que se da en 1834? Porque en el versículo 33 dice que los 12 apóstoles ofician bajo la dirección de la primera presidencia de la iglesia. ¿Y qué harían? Dice el mismo versículo que para regular todos los asuntos de la iglesia. Ahora, ¿por qué lo recalco? Porque cuando muere el profeta, los 12 demoran 4 años en poder reorganizarse. No es que se reorganice inmediatamente como es ahora. No. Ya lo sabrás, si es que ya lo sabes, o de repente ya lo vamos a ver. Y si no lo sabes, pues ya te enterarás. 4 años después de fallecer el profeta, demoró la iglesia en poder reorganizarse. Claro, para algunos no sabían qué hacer, pero para los que sí sabían, no había inconvenientes. Entonces, los 12 no sabían qué hacer. Quizás algunos, pero el profeta ya había dicho en esta sección cuál es el procedimiento. ¿Ok?
Dios mismo, dice el mismo versículo, para regular todos los asuntos de la iglesia. Luego se menciona que los 70 deben actuar bajo la dirección de los 12, que ya lo he mencionado. En el versículo 35 nos dice que los 12 tienen las llaves del sacerdocio para abrir las puertas de las naciones para la predicación del Evangelio. Los 12 son los embajadores ante las naciones. Ellos viajan rutinariamente para hablar con los líderes de las naciones extranjeras para animarlos a abrir sus puertas a la predicación del Evangelio. Esa es su responsabilidad específica, esa es su misión. ¿Y cómo se tienen que llevar con los gobernantes de esas naciones? Es la pregunta. De la mejor manera, llevarse bien. Acá no es cuestión política, sino llevarse bien para que el Evangelio pueda entrar en el país y pueda predicarse sin ninguna dificultad. A veces podemos ver a nuestros líderes de la iglesia con los gobernantes que no nos caen bien y sabemos que no son buenos gobernantes, pero los líderes se reúnen, pero no es que a los apóstoles no lo saben. No, es que seguro el apóstol no está enterado de la política. Sí lo sabe y lo saben muy bien, pero se trata de evitar hablar de política. Y lo que se desea es que la iglesia pueda estar en el país y pueda tener las puertas abiertas. Y si no, no cierran pues. ¿Por qué la iglesia no está en Cuba? No puede tener una iglesia. ¿Por qué? Porque la cuestión política está inmersa. Entonces no se permite. Cosas americanas o iglesias americanas no lo permite es el gobierno de Cuba. Entonces, por lo tanto, no ingresa. ¿Qué es lo que sucede? Que todos los cubanos no conocen la iglesia. Tienen que venir a Estados Unidos para conocer. Obviamente hacen sus malabares, algunos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que hacer ciertos malabares para que se reúnan o se predique. Pero no se puede predicar, no hay misioneros. Nunca vas a bueno, no nunca de aquí al futuro, sino hasta ahora. Nunca escuchas en este momento, en este tiempo, no estoy hablando del futuro, porque en el futuro todo puede cambiar, escuchas que, hey, sí, se me manda a servir en Cuba. No, pues no existe. No se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque el gobierno no lo permite. Entonces la iglesia no puede entrar. Imagínate cuánta gente deja de conocer el Evangelio. Cuestión política. ¿Qué hacemos? No se puede. Entonces es por eso que muchos líderes de la iglesia tienen que llevarse bien. ¿Con quién? Con los demás países. ¿Ok? Ese es el objetivo. Lo que se desea es que la iglesia pueda estar en el país y pueda tener las puertas abiertas. En el versículo 38 se dice que los 12 llamarán a los 70 para que les ayuden. Conforme va pasando el tiempo, la iglesia va creciendo. Se ve que los apóstoles han delegado funciones a los 70, como ya lo mencioné. Hace años uno podía ver en algunas conferencias destaca la visita de un apóstol. Eso era hace años. Pero ahora cada vez es más distante, pues, y en su lugar son visitadas por los 70. Los 70 vemos por todos lados para allá, a ver si más accesibles. Cuando se llamaba un nuevo presidente de estaca, normalmente lo hacía un apóstol, pero ahora lo hace un 70, como ya lo mencioné, bajo la supervisión obviamente del apóstol, ¿no? O aprobación de los dos. En el versículo 39 se habla de ministros evangelistas, refiriéndose a patriarcas. Su llamado siempre está bajo la aprobación de los 12. Siempre. Luego se dice que el sacerdocio conecta generaciones y que el sacerdocio desciende por linaje desde Adán. Se listan edades y ordenaciones. Sed a los 69 años, por ejemplo. Enos a los 134 años y 4 meses. Noé a los 10 años bajo Matusalén. 3 años antes de morir, dice el versículo 53. Adán reúne a su posteridad en Adán on Diamán. El Señor se aparece, dice el versículo 54, lo consuela y Adán profetiza sobre sus descendientes. Obviamente dando a entender desde esa época existe el sacerdocio. En estos versículos de descendencia podemos ver que Set nació después de otros numerosos hijos. ¿Y de quién? De Adán, pues. Fue ordenado a la edad de 69 años por Adán y se convirtió en líder patriarcal después de la muerte de su padre. No olvidar que tras el asesinato de Abel, el hijo de Adán, Sed heredó la primogenitura del orden patriarcal del sumo sacerdocio, debido a su rectitud, ocupando el lugar de Abel. Después, él ofreció un sacrificio aceptable como su hermano Abel, con el resultado de que Dios se le reveló a Set. En el versículo 43 dice que Set fue un hombre perfecto. Las escrituras han descrito a Noé,
a Seth, a Job como hombres perfectos. Qué bonito, ¿eh? Interesante. Hombres perfectos. No sé hasta qué punto lo serán perfectos, pero así lo describen las escrituras. En el versículo 53 se menciona una de las más grandes asambleas que han tenido lugar fue la convocada por Adán cuando se reunió con los justos entre su simiente en Adán on Diamán, ¿verdad? Y qué tal reunión, ¿no? Pura gente perfecta, casi sus descendientes, su progenie. Wow. Qué tal reunión que habrán tenido. También debemos saber que poco tiempo antes de la segunda venida, esto es importante saberlo, el Salvador, antes de su segunda venida El Salvador, se convocará a otra asamblea en el valle de Adán on Diamán, en lugar de Adán on Diamán en la actualidad, no hay nada. ¿Ok? Así como escucha. No hay nada, solamente es como un jardín, imagínense un jardín. Algunos que no saben lo que es un jardín, un pasto, ya está. Una tierra, ahí está. No hay nada más. Ese es el valle de Adán on Diamán. Pertenece a la iglesia. De repente en algún momento voy a poner alguna foto, un video de repente. Pero así es en la actualidad. En el versículo 68 habla del oficio de obispo, que consiste en administrar todas las cosas temporales, dice el versículo 68. También será un juez justo, un juez común y administrador temporal. Un buen obispo tiene que estar pendiente, obviamente, de su barrio. Cuando digo pendiente es verdaderamente estar pendiente. Tiene que amar a su gente, algo difícil, ¿verdad? O difícil en estos tiempos que un obispo sea muy amoroso. El tiempo no lo permite, hermano. Sí, pues es difícil a veces. Algo difícil, ¿no? Es un amor al prójimo tiene que tener. Hablando yo de obispos, ya les he contado que yo he estado en muchísimos barrios y mi obispo de ahora, en la época, es de Samoa. ¿Y dónde queda Samoa, hermano? Bueno, lo buscan en el mapa, es difícil encontrarlo. Es una isla pequeñísima, bien pequeñita, que queda en medio del Océano Pacífico. Mi buen obispo saluda abrazando a los demás, por ejemplo. Pero no es un abrazo frío, sino un abrazo cálido, muy cálido. Se siente su abrazo. Déjenme decirles que yo lo siento. Siempre lo hace y con todos, hermanos, hermanas. Un abrazo se le ve cálido. Siempre lo hace y el barrio lo quiere a este obispo. Es muy querido mi obispo. Se ve que es un obispo que ama a su gente. Y yo he visto a muy pocos obispos hacerlo eso, y que muy pocos amen a su obispo, pero mi obispo, tenemos la bendición de tener un obispo amoroso, muy amoroso. El obispo debe conocer también las circunstancias temporales de los miembros del barrio y asegurarse de que los miembros necesitados reciban la atención adecuada. No basta pues con responder solo cuando se pide ayuda. Para servir eficazmente el obispo debe buscar a los pobres, a los necesitados, a los padres solteros, a los ancianos, a los discapacitados, a los huérfanos, a las viudas y otras personas que tengan necesidades especiales. De todas las asignaciones del obispo, por muy importantes que sean, ninguna es más importante que el cuidado de los pobres. Por cierto, el que determina a quién, cuándo y cómo y cuánto se le ayuda es el obispo, por si acaso. El obispo también es el juez en Israel, en el barrio. Eso no gusta a muchos, pero es el que puede juzgar la dignidad de los miembros del barrio. ¿Te guste o no te guste? Sí, es el que determina. El juez porque determina si entramos en el templo o no, porque determina nuestra dignidad. Obvio que con mucha confidencialidad se guardan los secretos revelados en esas entrevistas. Debe guardarse los secretos en esas entrevistas. Un obispo tiene que ser muy confidencial. En el versículo 76 dice que si es un descendiente literal de Aarón, tiene el derecho legal al sacerdocio arónico, es decir, ser el obispo o el obispo presidente, pero no es que quizás haya alguien que lo sea y va a ser el obispo, sino que tiene que ser llamado por el presidente de la iglesia y ocupará el cargo. No es que llega y dice, yo soy descendiente de Aarón, así que usted está relevado y yo soy. No, así no funciona en la iglesia. La presidencia de la iglesia lo tiene que llamar. No olvidemos que el presidente tiene que llamarlo. Así dice ¿dónde, hermano? Sección 68, versículo 20. Regrésate unas cuantas secciones y en el versículo 20 lo dice. El versículo 85 de esta sección habla de los diáconos.
Comprenden los jovencitos de 12 y 13 años de edad, si no lo sabías, que tienen una presidencia, es decir, un presidente y dos consejeros, un secretario y hacen sus actividades de diáconos. Deberíamos darle la importancia necesaria y ayudarles porque es la forma en que se vayan convirtiendo en líderes. En el versículo 86 habla de los maestros, que son jovencitos de 14 y 15 años, y en el versículo 87 habla de los presbíteros. Yo conocí la iglesia cuando era un maestro, por ejemplo, sin saberlo, ¿eh? Sin saber, pues no sabía que era maestro, pero yo conocí la iglesia. Pero yo conocí la iglesia, pero yo he contado que yo ya me bauticé cuando era presbítero. Y aunque para mí fue chocante las clases, porque en mi tiempo las clases de presbítero, te cuento, para que tengas una idea cómo era en esos tiempos, se enseñaba el libro, el manual, Mi reino se extenderá, que de repente ni lo has escuchado. Era un manual de la iglesia. Si quieres buscarlo, búscalo en internet. Se llama Mi reino se extenderá. Así se llamaba el manual, ¿se imagina? Estudiando yo, me había unido a la iglesia, la historia de la iglesia en mis primeras clases. Eso era la escuela dominical. La escuela dominical, después de la reunión sacramental, pasábamos a la escuela dominical y en la escuela dominical me enseñaban Mi reino se extenderá. Luego pasaba al sacerdocio. ¿Te imaginas mis primeras clases? Yo estaba perdido, perdidazo, ¿no? Perdido, total. Porque encima se mencionaban nombres nuevos de Estados Unidos. Pues Mi reino se extenderá habla de los profetas de la iglesia, la historia de la iglesia en sus inicios. De eso se habla. Entonces imagínate nombres nuevos de Estados Unidos, nombres de los líderes de la iglesia, las clases casi eran debates, ¿eh? Yo, así te lo digo, eran debates. ¿Por qué? Porque yo preguntaba muchísimo. Yo preguntaba y preguntaba. Y eso hizo que las clases aburridas que eran, dejen pues de ser aburridas. Porque ya todos empezaban a participar, ¿no? Todos cuando hay un debate ya empiezan como que se te va el sueño. Entonces, cuando llegué a la clase, casi nadie lo hacía y todos pues estaban medio dormidos, pero luego ya era casi un debate la clase, ¿eh? Yo con las preguntas que hacía y hacía. Yo sí, al maestro lo tuve en jaque varias veces. No me quería el maestro, pero igual, tenía que yo seguir en la iglesia. Al cuarto domingo, para que tengas una idea, al cuarto domingo de haber llegado yo ya, de ser miembro de la iglesia y que haya debates, yo había llegado a la reunión, ahí a la escuela dominical, donde estaban los jóvenes, los presbíteros. En una silla había una grabadora prendida que grababa todo nuestro debate. Sí, lo grababa todo. Ahí está una grabadora. Y obviamente en una silla, esas grabadoras antiguas que estaban, ahí estaba, grabando. Y obviamente que el debate de nosotros se escuchó, pues, ¿no? Estaba grabándose en la cinta. Terminando la clase me llamó la atención y uno de los jovencitos me dijo que lo acompañe, terminando la clase, ¿verdad? Terminando la reunión del sacerdocio, todo. Y luego fuimos a visitar a un jovencito que no había ido a la iglesia, uno de nuestra edad. Al llegar a su casa puso la grabación, el jovencito que no había ido no quería perderse la clase y un buen presbítero lo había grabado. Fue chistoso escuchar mi voz porque el jovencito dijo, a ver, póngalo el video ahí para escuchar. En ese tiempo eran pues estos cassettes, ¿no? De grabación. Ponlo ahí y lo escuchamos. Y yo escuché mi voz, pues cómo hacía el debate, ¿no? O sea, preguntaba y refutaba al maestro. Para mí fue chistoso, pero para mí fue más impactante, y lo cuento esto no con risa, sino que fue impactante que entre ellos había, en este jovencito que grabó y el que recibió, al que fuimos a visitar, había una amistad y hermandad. Eso es lo que yo pude ver. No es tanto el debate, no lo cuento por ello, sino lo cuento porque pude ver una hermandad que había. Una amistad y una hermandad que yo sinceramente no conocía mucho de eso. Eso a mí me impactó, me gustó mucho. Eso no indicó que yo deje de hacer preguntas, sino que poco a poco la hermandad y el sacerdocio fue penetrando pues mi vida juvenil. ¿Verdad? Fue entendiendo que existe una hermandad, existe esa camaradería que debe haber en el sacerdocio, en toda la iglesia.
En el versículo 89 se habla de los élderes, el famoso quórum de élderes que en todos los barrios siempre está dispuesto a poder ayudar. Hace un tiempo yo recuerdo que se hizo en un barrio una actividad de servicio en la casa de una hermana, que ella nomás era miembro, por ejemplo, les cuento, les estoy contando historias para que se entienda, y al visitarla, afuera de su casa había muchas piedras, ¿no? Estos hermanos del barrio muy amorosos, vamos a hacer actividad de servicio a tal hermana que lo necesita. Este, y cuando llegaron a la casa había muchas piedras grandes para la construcción. Se usa la piedra grande para poner pues en las bases de las columnas. Entonces había muchas esas piedras grandes que estaban afuera. Y se veía feo, ¿no? A lo que sugirieron que era mejor que pasen toda la piedra adentro, le dicen, ¿no? Idea del sacerdocio, pasar la piedra grande adentro de la casa para que la casa se vea bonita y todo lo feo pues no se vea, ¿no? Y la hermana dijo, ok, me parece bien, buena idea. Y de paso que se veía bonita pues la casa. Todo el día el quórum ayudó en semejante tarea. No fue nada fácil, ¿eh? Fue muy pesado. Todo eso se hizo el sábado, desde la mañana hasta altas horas de la tarde. Bueno, todos estuvieron felices de poder hacer la hora de servicio que el quórum realizaba, ¿verdad? Una actividad de servicio, todos contentos, gracias hermana. Todos se fueron a sus casas. Al día siguiente, domingo, todos los élderes que habían ido al servicio, muy cansados y hablando de la gran experiencia de servicio que habían tenido, en plena clase del sacerdocio llegó la hermana con su esposo, que no era miembro, y pidió hablar. Muchos pensaron que era para agradecer, pero llegó molesto el hermano de por qué habían puesto las piedras dentro de su casa. Si estaban afuera era porque se tenía que construir y que por favor vayan a sacar las piedras urgentemente. Ustedes se imaginan sacar otra vez las piedras con todo el cuero que daba, pero con los brazos deshechos. Ese mismo domingo terminada la reunión fueron los hermanos a sacar las piedras. Eso es cuando se hace actividades sin coordinación y sin preguntar al jefe de hogar. ¿Ah? No, hermano, así nomás, a la locada. Pues ahí están tus consecuencias. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Un sacerdote tiene que andar juiciosamente. A veces pasa, pero es mejor coordinar mejor. Pero no olvidemos que el quórum de líderes está para servir. También te cuento malas experiencias, ¿verdad? Algo que no debes hacer. Ya con esto, si lo haces, ya no has aprendido, pues. En el versículo 91 se habla del presidente del sumo sacerdocio, que es el profeta, que es semejante a Moisés porque dirige a toda la iglesia. Es el vidente, revelador, traductor y profeta. Luego se habla de los 70, es decir, hay una presidencia de 7 presidentes que presiden a los 70. Es decir, hay la primera presidencia, el quórum de los 12 y los 70 que eran un quórum. En 1989, para que sepas un poco de historia, se organizó el segundo quórum de los 70. O sea, hasta en 1800, ya ahora hay bastantes quórumes, ¿eh? Pero yo te estoy hablando que en 1989 hay el segundo quórum de los 70. Antes en la revista Leona salían pues los 2 quórumes de los 70. Pero ahora hay bastantes quórumes, ¿eh? Más o menos para saber cómo funcionan, te explico nuevamente, los 70 del primer quórum son los que presiden las áreas y sirven a tiempo completo y pueden viajar a cualquier parte del mundo que se les asigne. Normalmente son asignados a dirigir áreas. Las áreas, ¿qué son áreas? Siempre escuchas en la iglesia, son palabras, eso que ya debes saber. ¿Qué son áreas? Las áreas son determinadas áreas geográficas que la iglesia ha dividido para poder estar organizado. El segundo quórum de los 70 también son llamados 70 y están dentro de la presidencia de área. Y los demás quórumes están compuestos por 70 de área, así se les llama, ¿no? Los 70 de área son autoridades llamadas para trabajar dentro del área. Ellos no pueden viajar a otros lugares sino dentro del área. Por ejemplo, en México hay 70, sí, son los que presiden, ¿no? Si el que preside viene a ser el presidente, miembro del quórum del primer quórum de los 70. Y él tiene sus consejeros. Aparte, se llaman a 70 de área, que son hermanos mexicanos, porque viven en México. Normalmente, bueno, tienes que vivir dentro de la zona, en este caso de México, y se le asigna, ¿no? Usted se va a Reynosa, usted se va pues a Tamaulipas, ahí hay una conferencia está que usted vaya y presida, usted también se va allá al DF, tiene que presidir, entonces ellos se les asignan. ¿Quién llega? Un 70 autoridad, que viene a ser un mexicano dentro de México. ¿Y ese mexicano puede ir a otra área? No.
no puede ir a Perú. No, no puede ir. ¿Por qué? Porque Perú pertenece a otra área. Ahí tienen que llamar a los peruanos, de ahí en Ecuador también. Son del área, por eso se llaman 70 de área. ¿Ok? Espero que esto nos enseñe para más o menos saber cuando nos visita, ay, conferencia, llegó un 70 de área, él debe ser de nuestro país, debe ser de nuestra zona. Al final se menciona aprende de tu deber y actúa con toda diligencia. Eso dice el versículo 99, y quien sea perezoso o injusto será tenido por indigno del oficio. El sacerdocio no es un título, es una comisión. Estudia, sirve, muévete. Eso es lo que te dice el sacerdocio. Con el sacerdocio aprendemos que debemos estar preparados para alimentar el rebaño de Dios. El llamamiento y la capacitación de los 12 y la organización de los 70 a inicios de 1835 crearon urgencias nuevas. ¿Quién preside? Es la pregunta. Ya lo vimos. ¿Cómo se decide? También lo vimos. ¿Cómo viajamos y regulamos la iglesia? También lo vimos. El Señor entregó ese día el patrón de quórumes con autoridad igual, decisiones por unanimidad y funciones claras entre la presidencia, los 12, los 70 y consejos locales. En esta sección hemos aprendido que las llaves del sacerdocio abren cielos y abren corazones. Nos llaman a ministrar, no a dominar. Esta sección termina con 2 versículos finales que son un examen de vida, de deber y diligencia. Preciosa la sección 107, poderosa, que tenemos que leerla, escudriñarla siempre si posees el sacerdocio. Si tú eres hermana, y como la mayoría de mis seguidores son hermanas, no te preocupes, grábate la sección y dile a tu hijo, a tu esposo, a tus hijos, a tus familias, varones que son miembros de la iglesia, hey, ¿qué dice tal sección? A ver, de esa manera te enseño, ¿verdad? Entonces, si tú tienes un hijo en casa, que ya que se vaya grabando, no la sección, pero sí que corresponde esta sección, de qué trata. Entonces un sacerdote tiene que saber. Ahora sí, entramos a la sección 108. Esta sección es conocida como la obediencia nos trae bendiciones. Estamos en Kirtland, Ohio, 26 de diciembre de 1835, por lo tanto pasó Navidad, por lo tanto ya es invierno americano. Un año más ha cumplido el profeta, ahora ya tiene 30 añitos el profeta. ¡Wow! Demasiado joven. Estamos en el invierno americano, un dato más, han pasado 9 meses desde la última revelación. ¿Qué otras novedades? El 3 de julio de 1835, el señor Michael Chandler. ¿Te suena ese nombre? Te lo digo en español. Michael Chandler. Michael es lo mismo, o Miguel Chandler. Grábate ese nombre, el señor Michael Chandler llegó a Kirtland. ¿Y por qué me debo grabar, hermano, ese nombre? ¿Por qué? Porque él trajo unas momias egipcias y los 2 rollos de papiro de los que se extrajo el libro de Abraham. ¿Qué libro es? Lo que es la perla de gran precio. El libro de Abraham está en la perla de gran precio. Tiene los libros de Moisés y el libro de Abraham. Ahí lo puedes encontrar. Y de estos rollos que trajo, estaban con las momias, ahorita te cuento, está el libro de Abraham. ¿Ok? También debo mencionar que en Kirtland los santos estaban trabajando con la construcción del templo de Kirtland. ¿Ok? También ya están trabajando. Bueno, aquí ya está terminado, pero todavía en ese tiempo estaban trabajando ya el templo de Kirtland. Y que dentro de unos meses ya lo terminarían y se dedicaría. Veamos más historias. Te estoy contando la historia para que sepas. Entonces están trabajando en el templo de Kirtland. Sí, la gente se escucha los martillos, todo ahí construyendo las maderas, trayendo todo para hacer el cemento del templo de Kirtland. También están trayendo, Michael Chandler trae sus momias y obviamente eso le va a servir al profeta para poder sacar el libro de Abraham. Veamos más historia. El profeta está repasando su lección de hebreo. Escucha bien esto, la historia. Eso no lo sabías, ¿verdad? La lección de hebreo cuando golpean la puerta. Tum, 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 tum. ¿Quién es? Entra Lyman Sherman, un 70 joven con el corazón alborotado. He sentido fuertemente, dijo, que debo decirte mis deseos. Y se me prometió que recibiría una revelación que mostrara mi deber. José lo escucha, ora y llega a la respuesta del cielo. ¿Cuál? La sección 108. En pocas líneas, el Señor calmará un alma inquieta
la pondrá en su obra y la enviará a fortalecer a los hermanos con su presencia prometida para siempre. Unas semanas después, cuando se convoquen las reuniones sagradas del templo de Kirtland en 1836, Lyman estará allí entre los primeros élderes, recibiendo bendiciones y ordenanzas que lo transformarán. Años más tarde, este buen hombre llamado Lyman, ya te lo mencioné, sí, el que tocó la puerta mientras estaba en sus clases de hebreo del profeta, Lyman Sherman, años más tarde sería llamado apóstol durante la crisis de 1839. Toma nota. Va a haber más adelante una crisis y obviamente algunos apóstoles se van, así como lo escuchas, se van de la iglesia, son apartados, por no decir excomulgados, pero ya te contaré después. Entonces, durante la crisis, en 1839, Lyman es llamado apóstol, pero él murió antes de ser ordenado. Es decir, nunca supo que fue llamado a ser apóstol, pero sí termina fiel en la iglesia. Y eso es como el cielo mide la grandeza. Pues yo mencioné que José estaba en su lección de hebreo, ¿verdad? Así como lo escuchan. Oliver Cowdery había traído libros en hebreo y una Biblia en hebreo. Y la idea era que todos aprendan hebreo, con alguien que les enseñe, pero no se llegó a un acuerdo con el maestro que iba a enseñar hebreo, por lo que José Smith empezó a leer él solo, es decir, siendo un autodidacta. José Smith quería saber hebreo para poder entender mejor la Biblia en su propio idioma. Esto es muy interesante. José Smith había traducido el libro de Mormón y ahora quería saber más y qué mejor en hebreo, con la diferencia que ahora ya no estaba Moroni o algún ángel para que le ayude, sino que tenía que hacerlo solo. Eso le impactó. La traducción, la historia dice que José Smith le impactó mucho el poder traducir, ¿verdad? Porque él estaba traduciendo con la ayuda divina, él traducía. Entonces eso como que quedó el gusto ahí, pero él quería seguir aprendiendo más cosas y para eso dijo, mejor tengo que estudiar hebreo para poder entender mejor la Biblia y de esa manera yo pueda traducir mejor, lo pueda entender mejor y pueda ayudar a mis hermanos de la iglesia, ¿verdad? Pero no surgió con el maestro, no llegaron a un acuerdo. ¿Por qué? Escucha, pidió muchos dólares. Entonces, si no había, pues la iglesia estaba en quiebra. No había dinero. Entonces, por lo tanto, el profeta dijo, pásame los libros, voy a leer solo. Voy a tratar de aprender solo el idioma hebreo. ¿Correcto? Y en medio de eso llega este hermano para pedir una revelación. ¿Qué dice esta sección? El Señor le habla directo, te son perdonados tus pecados, le dice el versículo 1 y versículo 2, deja de resistir mi voz y reposa tu alma respecto a tu condición espiritual. No hay rodeos, hay gracia. Te son perdonados tus pecados. Ya ni te digo que te arrepientes, ya te arrepentiste, ahora sí te perdono. En estos versículos aprendemos que el cielo no pierde tiempo en recordarte lo indigno que eres. Es decir, el cielo o la divinidad no está insistiendo lo pecador que eres o el pecado que tienes, mi amigo. Lo que desea es que nos arrepintamos. Si vienes a buscar consejo según el orden del Señor, Él sana primero la culpa, porque con un corazón de guerra nadie puede cumplir una misión. Eso le impactó a este hombre, que de frente se le diga, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! ¿Cómo sabe el profeta que yo tengo pecados? Porque es una revelación, pues. En estos tiempos, si has dado el paso de acudir por consejo al obispo o a los líderes o a tus padres o al Señor mismo en oración, deja de resistirte y acepta su paz. La paz no es premio final, es punto de partida. No lo olvides, mi amigo. Luego le dice que tenga cuidado con sus votos. En el versículo 3, los votos incluyen convenios y compromisos, que vienen a ser los compromisos sacramental, el templo, los llamamientos. El consejo es el mismo para nosotros. Si ya nos arrepentimos, toca levantarse y tener más cuidado con los votos que hemos hecho. Siempre hacemos votos, cada semana hacemos votos al participar en la Santa Cena, cuando vamos al templo hacemos votos, al participar del templo, ahora está mucho más sencillo. Si tienen años asistiendo al templo y han asistido recientemente, se darán cuenta que ahora el templo se ha vuelto más didáctico. Didáctico, está un poco
más fácil de poder aprender. Antes era un poco más complicado entender, pero ahora la iglesia quiere que la gente no tenga dudas cuando vaya al templo, es decir, entienda mucho más y no hay excusas, así que asiste al templo y observa los votos. Luego Dios le pide a Lyman tiempo y orden, dice el versículo siguiente. Les pide en el versículo 4, la espera no retrasa, el plan lo prepara. En el versículo 7 que se ha marcado, el Señor le dice, fortalece a tus hermanos en todas tus conversaciones, en las oraciones, exhortaciones y hechos. Poderoso versículo, que le dice, fortalece a tus hermanos. Es un versículo que aplica a nosotros también. Nuestra marca no es el carisma, pues hay que entenderlo, es que la gente se vea más fuerte después de hablar con uno, orar contigo y servir contigo. Fortalecer es elevar el ánimo, mi amigo, la fe, la esperanza de los demás. Debemos ponernos la meta que nunca saldrá de mi boca algo que debilite la fe de un hermano. No puedo estar haciendo que se debilite la fe. Mira, te cuento, mira que tal hermano, tal hermana, eso hace que la fe se debilite. En esta iglesia y en nuestras familias no hay lugar para el pesimismo ni el negativismo. Debemos ser optimistas, optimistas incurables. Siempre debemos ser optimistas, independientemente de la condición de una persona. Aquel que es cínico, pesimista o negativo tiene menos progreso, menos felicidad y prosperidad. Así que hay que ser siempre optimistas. Por otro lado, el camino del Señor es que el optimista con fe, que es positivo y edificante, es el individuo dentro o fuera de la iglesia, más progresista, más feliz y más próspero. El hombre feliz es optimista. Ustedes vean a los misioneros, no pueden estar tristes, no pueden ser negativos, no pueden ser pesimistas. Son jóvenes que van y llevan las buenas nuevas del Evangelio. Imitémoslos. Esta sección termina diciendo en el versículo 8, estoy contigo para bendecirte y librarte para siempre. Es un final corto, pero una promesa inmensa. De esta sección aprendemos que Lyman, este buen hombre, no vino buscando rango, sino buscando deber. Lo movía una inquietud santa. El Señor lo perdona, lo ordena al orden, lo envía, le da un lema, fortalece a tus hermanos, y lo cubre con su presencia. En los meses siguientes, en las reuniones sagradas del templo de Kirtland, Lyman estará entre los primeros en recibir bendiciones prometidas. Años después será llamado al cuerón de los 12, pero él partirá de esta vida antes de recibir la imposición de manos. A los ojos del mundo se truncó, pero a los ojos del cielo él acabó fiel. También aprendemos de esta sección que trabajar con culpa agota, trabajar con paz te empodera. Cristo descansa tu alma para que puedas servir. Al final, el Señor dice, si tus conversaciones fortalecen, estás cumpliendo Doctrina y Convenio sección 108. Si debilitan, algo se desalineó. Lyman no alcanzó el título que el mundo habría celebrado, pero cumplió lo que el cielo le pidió. Ahí está el éxito eterno. Imitémoslo. Buenas secciones que hemos aprendido en esta clase con mucha enseñanza que podemos aprender. Por ejemplo, ahora que hemos visto la sección 106, podemos preguntarnos, ¿me sorprendería la segunda venida o me encontraría despierto? ¿Soy una persona optimista o soy una persona negativa? ¿Creo en el Evangelio o mi fe está en duda? ¿Fortalezco a los demás o no? Que en nuestras oraciones podamos decir, Señor, ayúdame a ser un mejor discípulo tuyo, a tener fe, a confiar en tu Evangelio y llevar luz en la oscuridad de este mundo. Dame tu bendición para poder cumplir mi cometido. Que tengas una excelente y hermosa y bendecida semana. Te espero a la próxima para seguir aprendiendo y seguir compartiendo experiencias para que tu fe crezca y juntos podamos acercarnos más a Cristo. Buena semana. Gracias por acompañarme.